Hola amigos de YouTube, bienvenidos al séptimo video del curso de Revit de JMA Modelados. En esta lección les voy a enseñar cómo ustedes pueden agregar elementos estructurales a Revit. Como este es un ejercicio de propuesta, un ejercicio muy sencillo, no vamos a usar tantos elementos estructurales. Es más, solamente vamos a usar dos. En el próximo ejercicio que hagamos vamos a implementar más elementos. Entonces la idea es que con este ejercicio ustedes vayan conociendo herramientas principales. Actualmente el modelo, si ustedes lo revisan tanto en Revit como en AutoCAD, se van a dar cuenta que solamente cuenta con dos elementos estructurales, que es este que está acá, esta columna, y una que queda por acá abajo, solamente que se eliminó. Entonces vamos a añadirlas a Revit. Vamos a irnos aquí a Revit y primeramente vamos a medir cuánto mide nuestra columna. En este caso tenemos una columna de 20 por 20. Entonces vamos a irnos aquí a estructura y buscamos donde dice pilar. Vamos a darle clic, nos va a abrir una ventana. Ok, esta es el elemento estructural de columna que viene por defecto en Revit. La idea es que nosotros no usemos este, la idea es que nosotros usemos una columna de hormigón. En este caso tenemos que buscarla. ¿Cómo la buscamos? Bueno, tenemos que tenemos que dirigirnos nuevamente a estructura, pilar, donde dice carga familia, tenemos que darle clic porque tenemos que buscar la familia de ese tipo de columnas. En este caso tenemos que irnos, bueno, no dice nada de estructura acá, vamos a devolvernos a esta carpeta de acá, Spanish, y vamos a buscar donde dice, vamos a buscar por acá, pilares estructurales, que era lo que estábamos buscando. Vamos a darle clic, pilar de hormigón, y nos va a aparecer esta familia que ustedes ven acá. En este caso, como es un pilar sencillo, vamos a usar este de acá, o bueno, pilar rectangular. Entonces el programa está cargando y nos arroja este elemento que ustedes pueden ver acá. Entonces vamos a darle clic y bueno, no aparece. Vamos a irnos a la vista 3D porque es algo que puede pasar normalmente. Para la vista 3D les recomiendo que escondan los planos de AutoCAD. Entonces vamos a darle clic derecho, ocultar elementos. Lo mismo hacemos acá. Ahora bien, si vemos las propiedades de nuestro pilar, nos comenta que el nivel base es primer piso, pero tiene un desfase negativo, o sea, no va para arriba, sino que va para abajo. Entonces, donde dice nivel superior, como es una columna que empieza del primer piso al segundo piso, donde dice nivel superior, por obviedades tenemos que colocar segundo piso. Y van a ver que se elevó, pero me sigue diciendo que la columna está enterrada. Entonces la idea es que parta desde el nivel de primer piso sin ningún tipo de desfase. Bueno, en este caso ustedes pueden configurar eso. Entonces vamos a darle en 0 y se arregló. Si yo me voy a esta vista, van a darse cuenta que la columna ahora sí está alineada entre primer piso y segundo piso. Entonces voy a dirigirme al primer piso. Ahora bien, esta columna tiene una medida de 30 por 45, cosa que yo no quiero. Lo que voy a hacer a continuación es darle clic. Vamos a irnos donde dice editar tipo. Vamos a duplicar la columna para que no afecten las anteriores. Vamos a dar aquí en duplicar. ¿Cuál es 200? 200 por 200, claro está. Y si ustedes pueden ver donde dice cotas, tenemos que colocar las medidas. En este caso sería 0.2, 0.2 por 0.2 y listo, le damos en aceptar y van a darse cuenta que la geometría de la columna cambió. Lo que tengo que hacer ahora es acomodarla a donde verdaderamente tiene que ir. Bueno, aquí no se alineó bien, entonces como la línea está gruesa
y por eso no se acopla bien, les recomiendo que disminuyan nuevamente la escala a 1 en este caso, y van a darse cuenta que ahora sí pueden perfilarlo mejor. Entonces, para alinear esto y que sea más fácil, vamos a irnos a modificadores y con esta herramienta de alinear vamos a, bueno, valga la redundancia, alinear nuestra columna. Entonces, primero tenemos que elegir el lugar base, o sea, el lugar donde se va a dirigir, y luego elegimos nuestro elemento, que en este caso sería una columna, desde acá. Así que le damos clic acá y ahora sí se acomodó. Entonces lo que puedo hacer ahora es mover mi columna hasta el otro lugar donde debería ir, que en este caso sería acá. Y si quiero puedo colocar una columna entre estas dos columnas. Entonces aquí lo dupliqué, pero no está central. ¿Cómo se puede arreglar este tipo de cosas? Vamos a irnos a esta herramienta que ustedes pueden ver acá. Se llama cota alineada. Entonces vamos a tomar este eje. No sé si ustedes logran verlo. Vamos a tomar este eje central. Y también vamos a tomar este eje central. Le damos clic y lo desplazamos hacia afuera. Ahora bien, donde dice EQ, vamos a darle clic y el programa automáticamente nos centra las columnas. Entonces lo que tengo que hacer para terminar es eliminar esto y listo, aceptar. Si yo me voy al plano donde no está el plano de AutoCAD, que es este de acá, van a darse cuenta que ahora sí mis columnas están en mi modelo. Entonces ustedes pueden colocar las columnas por todo el proyecto, claro está, eso no los limita. Solamente tienen que tener en cuenta el verdadero diseño estructural, pero como esto es más un diseño arquitectónico que un estructural, solamente colocaremos estas tres columnas. Y buenos amigos, así se colocan las columnas en Revit. En el siguiente video les voy a enseñar cómo se pueden colocar los muros. Entonces nos vemos en el próximo video.